Libros de Arena, un espacio para la literatura, la historia y las bibliotecas públicas. Un patrimonio que le pertenece a usted. Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida. Escuche uno de los programas en la radio dedicado al placer de la lectura y sobre todo para que tenga presente a las bibliotecas públicas. Son un patrimonio vivo que nos pertenece. Haga uso de él. Mi nombre es Mercedes Luna. Transmitimos desde Saltillo, la capital de Coahuila, a través de las estaciones que comparten con usted y con nosotros el gusto por la literatura, las artes y la música. En las secciones permanentes de Jesús Guerra y San Juanita Torres, que ya conoce, hoy nos hablarán de dos escritores vivos, sobre la trayectoria de uno de ellos, es griego, y de una novela de un autor chileno que ha sido llevada a la pantalla. A mitad del programa, en la sección Libreando, usted ya lo sabe, destinada a artistas, escritores y gente relacionada con el mundo del libro, tendremos la presencia de Germán Siller, fotógrafo mexicano radicado en Saltillo con una sólida carrera. Su más reciente exposición itinerante, Saltillo 3D, fue vista por más de 200,000 personas en todo el territorio nacional. Permanezca atento. Tenga presente también la Feria Internacional del Libro en Arteaga 2015, conocida como Fila Coahuila, se acerca del 22 al 31 de mayo. En la música, Kashibashi y su primer canción, Atticus in the Desert. La escucharemos, claro, al finalizar el bloque. Quédese. Libros en 3D. ¿Qué tal? He hablado aquí de un buen número de novelas policíacas y de sus autores, sobre todo escritores que tienen series más o menos largas con el mismo personaje central. He recomendado libros de autores daneses, suecos, finlandeses, ingleses y latinoamericanos, y la verdad es que aún faltan cientos de autores. Hoy quiero comentar la obra de un estupendo autor de novelas policíacas griego. Es un griego contemporáneo nuestro, por supuesto, no vayan a pensar así como que en un contemporáneo de Aristóteles. Se trata de Petros Márkaris, que tiene una serie de 8 novelas hasta el momento, todas con el personaje central del comisario de policía Kostas Haritos. Petros Márkaris acaba de cumplir 78 años de edad, de hecho los cumplió el 1 de enero pasado. Nació en Estambul en 1937 y aunque nació en Turquía, su padre era armenio y su madre era griega. Curiosamente, desde la secundaria hasta sus estudios profesionales, los realizó en escuelas y universidades alemanas y austriacas, así que toda su formación cultural es alemana. Desde los años 50 reside en Atenas, Grecia, y por supuesto escribe en griego. Ha escrito teatro, ensayos, guiones de cine y de televisión, y es traductor al griego de grandes escritores de lengua alemana. Escribió 6 guiones de cine entre los años de 1976 y 2004, y de esos 6 guiones, 5 fueron para cintas dirigidas por el desaparecido realizador griego Theo Angelopoulos. Entre 1991 y 1993 escribió guiones para una serie de televisión griega llamada Anatomía de un crimen, y aunque él dice que se aburrió de la serie, de ahí salió la idea de escribir sus novelas policíacas con el comisario Kostas Haritos, que son las que lo han hecho realmente famoso en el mundo entero, particularmente en Europa. Los mexicanos no tenemos ni idea de cómo realiza sus investigaciones la policía en nuestro país, pero debido a muchas novelas, películas, documentales y series de televisión norteamericanas, tenemos una idea bastante más clara de cómo es el trabajo policíaco en los Estados Unidos. Obviamente tenemos que guiarnos más por los documentales que por las series así como muy high-tech, para estar más cercanos a la realidad. Con esto a lo que voy es a que ese es uno de los puntos de interés de las novelas de otros países del mundo, sobre todo novelas policíacas. Nos permiten ver la idiosincrasia de los policías, sus formas de investigar, así como el tipo de sociedades en las que viven y trabajan,
y obviamente el tipo de crímenes que se cometen en esas partes del mundo. Por supuesto, el crimen, su investigación y su resolución es el punto que más nos llama la atención en una novela policíaca, pero todo lo que está alrededor puede ser fascinante si la obra es buena. A mí me parece interesantísimo comparar las novelas de autores y de personajes de diversas partes del mundo, ver en qué se parecen y en qué son completamente diferentes. Eso lo podemos hacer cualquiera de nosotros leyendo obras de diferentes autores del mundo. Costas Járitos, el detective de las novelas de Petros Márkaris, es un policía gruñón, irónico, testarudo y políticamente incorrecto. Está casado, tiene una hija que estudia en la universidad en Salónica, otra parte de Grecia, y está cansado, harto de los embotellamientos de Atenas, del calor y del trabajo rutinario. Járitos tiene muchos años en la policía, le ha tocado trabajar incluso para los regímenes dictatoriales. Ha hecho cosas de las que no se enorgullece, pero es finalmente un hombre bueno y derecho, interesado en la justicia. Una de sus pasiones era de leer y releer los diversos diccionarios que tiene. Grecia, al igual que todos los países mediterráneos, es un país caótico. Por mucho que sus habitantes sean descendientes de la Grecia antigua, por mucho que sean europeos, son una cultura caótica como la italiana y la española. Y en ese sentido, son un país muy cercano al nuestro. Así que las novelas del policía de Costas Járitos son muy cercanas a nosotros los mexicanos. Les voy a mencionar los títulos de las novelas de Petros Márkaris de la serie de Costas Járitos. Si encuentran alguna de ellas en librerías, les recomiendo que la adquieran y la lean de inmediato. Obviamente si la serie la leen en orden sería mucho mejor, pero pueden leer cualquiera puesto que son autónomas. Bueno, les leo ahora sí la lista. Noticias de la Noche de 1995, Defensa Cerrada de 1998, Suicidio Perfecto de 2003, El Accionista Mayoritario de 2006, Muerte en Estambul de 2008, Con el agua al cuello de 2010, Liquidación Final de 2011, Pan, Educación, Libertad de 2012. También tiene un libro de cuentos llamado Un caso del comisario Járitos y otros relatos clandestinos de 2005, que se publicó en Ediciones B en 2006. De hecho, las primeras 3 novelas las publicó primero Ediciones B y se consiguen aún algunas de sus ediciones, pero a partir de más o menos del 2008 Tusquets se quedó con los derechos de la obra de este autor. Y las 3 últimas que les mencioné, con el agua al cuello, Liquidación Final y Pan, Educación y Libertad, forman parte de lo que se llama la trilogía de la crisis. La verdad es que les recomiendo muchísimo la obra de Petros Márkaris. Léanlo, estoy seguro que se van a convertir en sus admiradores y van a querer leer toda la serie, que se consigue, es fácil de conseguir en Tusquets. Así que bueno, léanlo y bueno, ya serán fans de otro gran autor de novelas policíacas internacional. I
Libros de arena. Permanezca en sintonía. Usted escucha Libros de arena. La profundidad de este proyecto no culmina en sus innovaciones técnicas. Más allá de los magistrales encuadres, las miradas novedosas, el ritmo de las formas y la adecuada medición de la luz, subyace una marcada intención de proyectar una idea particular de ciudad. Están los barrios y las iglesias, la faz pétrea de los héroes, pero también los puentes y los museos. Muchos museos, un registro del registro, el latido de los mercados y la penumbra geométrica de los institutos, el latido anónimo que transita y erige los ángulos, las perspectivas que se pierden en las brumas de la historia y de la lejanía, las vidas que en su azar y su asombro dibujan el trazo del laberinto. Esto escribió Alejandro Pérez Cervantes sobre parte de la obra de Germán Siller, fotógrafo coahuilense, quien estará con nosotros a mediación del programa. Al finalizar este bloque, Kashibashi y su segunda canción, Manchester. Continúen en sintonía. Más allá de los libros. Muy buenas tardes. Qué gusto de estar nuevamente con ustedes y en esta tarde para invitarlos a leer una novela que por ahí hace pues unas semanas leí y se llama El baile de la victoria y es de Antonio Skármeta. Seguramente que han visto a este autor porque de pronto aparece en algunos programas de la televisión. Antonio Skármeta nació en Antofagasta, Chile, en 1940. Se graduó en Filosofía y Literatura en la Universidad de Chile. Fue embajador de su país en Alemania del 2000 al 2003, pero actualmente vive en Chile. Entre otras obras está Soñé que la nieve ardía, del 75, La chica del trombón, del 2001, Ardiente paciencia, de 1985, El cartero de Neruda, 1994, que luego, por cierto, le hicieron película y que tuvo 5 nominaciones al Oscar, y El baile de la victoria, que es del 2004 y que esta tarde quiero invitarlos a leer. Dice en esta novela Antonio Skármeta: salgo a las calles lleno de fe en mí mismo y nada le temo, salvo a la soledad. En el baile de la victoria, el presidente de la República ha decretado una amnistía que favorecerá a los reos comunes. Ángel Santiago es un joven de apenas una veintena de años que es puesto en libertad. Su delito ha sido haberse robado un potro perteneciente al hijo del terrateniente local. En otra penitenciaría está el legendario ladrón Nicolás Vergara Grey, que también es liberado. Ha cumplido 5 años de castigo tras haber sido acusado de gran robo. Mientras tanto, afuera, en las calles de la capital, deambula Victoria Ponce, una colegiala que aspira a ser bailarina de ballet clásico. Su existencia, marcada por la anorexia, el abandono familiar y los albures de un trabajo ilegal y autodestructivo, es también una suerte de prisión de la cual necesita ser liberada. Ángel Santiago se propone salvar a Victoria y Nicolás Vergara Grey termina pues adhiriéndose a la empresa. La trama de la salvación de Victoria se entreteje a los designios de Ángel Santiago de asestar un gran golpe que los hará ricos. El golpe consiste en robarse el arca millonaria del general Canteros, un rufián político
y ex jefe de la policía secreta de la dictadura, quien ha acumulado su tesoro a través de los servicios de seguridad clandestinos que le aportaba a los empresarios acaudalados. En la cárcel, Ángel Santiago traba amistad con el enano Lira, un presidiario que le confía el plan detallado para emprender el robo. Pero por sí solo, Ángel Santiago no es capaz de ejecutarlo. Para ello necesita la experiencia y habilidades de Vergara Grey, considerado a nivel nacional como el gran maestro del robo limpio, inteligente y sensacional. Vergara Grey, en cambio, no está dispuesto a volver a la vida del crimen. Su principal objetivo es recuperar el amor de su esposa y el de su hijo adolescente, quien por su vida de facineroso y por no haberles proveído lo suficiente para sostener una vida de opulencia, lo han rechazado rotundamente. Al final de cuentas, tanto el plan de rescatar a Victoria como el gran robo se realizarán exitosamente, pero no sin trágicas consecuencias. Los personajes del baile de la Victoria han sido profundamente golpeados por la vida y por la historia. Victoria se ha criado prácticamente sola. Su padre fue asesinado por un escuadrón de la muerte antes del nacimiento de la chica, a causa de un activismo político contra Pinochet frente al colegio en que él enseñaba y del cual Victoria ha sido expulsada por indisciplinada y bajo rendimiento académico. Su madre sufre una permanente y profunda depresión que le impide retomar la tarea de protegerla. Por otra parte, casi nada se sabe de la historia de Vergara Grey. Nada se dice de su pasado, de sus padres y qué lo llevó al crimen. Sabemos que su socio principal lo ha privado de la parte del robo que le pertenecía y que Vergara Grey no podrá contar con los fondos con los que pensaba rehacer su vida y volver a traer a su esposa y a su hijo. Cierta solidaridad existe entre Vergara Grey y el alcalde Huerta, el director del presidio en donde cumplió sentencia. Sabemos que Huerta es socialista, que estuvo preso por razones políticas en la cárcel que dirige su rival, el reaccionario alcalde Santoro. Huerta admira a Vergara Grey, le lleva el maletín cuando sale de la cárcel, le paga el taxi y hasta le da dinero cuando Vergara Grey se encuentra en una crisis de subsistencia. Fuera de eso, Vergara Grey es conocido y admirado como el decano del robo por excelencia, tanto por los medios de comunicación como por los habitantes del bajo mundo en que se mueve. Bueno, ¿por qué esta tarde los invito a que lean esta novela? Bueno, pues porque a nivel existencial encontramos muchos personajes que son como Victoria, que son como Vergara Grey, y que el mundo que de pronto leemos en las noticias de lo que pasa en nuestro alrededor, pues son situaciones que se parecen a las que Antonio Skármeta nos presenta en el baile de la Victoria. Por eso esta tarde los invito a que la lean. Y hasta la próxima vez. The last page, I didn't even look, I think I locked it in a cage. Wrote a novel, 'cause everybody likes to read a novel. It started with a word, and it started pretty well, about a rare and fragile bird that I couldn't even spell on the table. I think I left it on the table. I found the last page in the sky, cold and sweet like an apple. I found you and now the story has its proper end.
Oh, hello, will it be mine? I haven't felt this alive in a long time. All the streets are warm today. Hey, I read the signs. I haven't been this alive in a long time. The sun is up, the sun will stay. All for the new day. The very last breath of the hero of our tale would leave you only to guess, did he truly prevail in the sequel? Guess I'll have to write a sequel. My favorite parts when I die in your arms like a movie. It's tragic, but now the story has its proper end. Oh, hello, will you be mine? I haven't felt this alive in a long time. All the streets are warm and grey. Hey, I read the signs. I haven't been this in love in a long time. The sun is up, the sun will stay. All for the new day. Will you be mine? The days are short and the road be my last ride. All the streets are warm today. Hey, I read the signs. I haven't been this in love in a long It's been a long time. Libros de arena. Permanezca en sintonía. Usted escucha Libros de arena. Estamos en la sección de la entrevista. Tenemos el gusto de charlar con Germán Siller, fotógrafo nacido en Saltillo. Estudió fotografía en Boston, Estados Unidos, en la New England School of Photography. Ha expuesto colectiva e individualmente en museos y galerías de las ciudades más importantes del país, así como en Medellín, Colombia, La Habana, Cuba y Cambridge, Estados Unidos. Obtuvo segundo lugar en el 13º concurso de artes visuales del Centro de Artes Vitro en Nuevo León. Ha publicado los libros A través del postigo, Saltillo en 3D, Tarazona Presencia en Coahuila y el Mundo, Saltillo 435 aniversario, Arte Popular Tamaulipeco, Rostros y Colores, Arquitectura y Patrimonio Religioso de Coahuila, El Horizonte Fraccionado, Haciendas de Coahuila, Tamaulipas, Patrimonio Edificado y Culturas Populares de Coahuila. Su trabajo ha sido publicado en revistas como México Desconocido, Cultura Norte y México Design. Al finalizar la primera parte de la charla, escuchará la canción It All Began With a Burst de Kashibashi. Permanezca con nosotros. A los jardines de Babilonia, vamos, tú sabes, de quise más. En los jardines de Babilonia, bailar, 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 bailar. En los jardines de Babilonia, vamos.
Hola, ¿qué tal? Nos encontramos en compañía de Germán Siller, fotógrafo. Él es coahuilense y bueno, tenemos la fortuna de que se encuentre el día de hoy con nosotros. ¿Cómo estás, Germán? Muy bien, muy contento aquí de estar con ustedes y platicando hoy con tu audiencia. Perfecto, pues nos vas a platicar básicamente de, ya lo sabemos, de tu obra y empezamos. ¿Cómo fue el origen de tu interés por la fotografía? Yo sé que eres, de hecho, agrónomo. Sí. Sí. Sí, yo crecí mucho en el campo. Mis padres tenían rancho y crecí en el campo y era como algo natural el dedicarme a eso, a la agricultura, que era lo que vivía y lo que conocía, ¿no? Uh-huh. Y vamos a ir a mediados de la carrera. Yo ya tenía me gustaba mucho el arte, tenía muchas inquietudes y veía películas y arte, pinturas, fotografía, todo, ¿no? Y me llamaba mucho la atención y como dije, bueno, ¿y por qué no participar un poquito de esto? ¿Por qué no hacerlo también, no? De alguna manera. Entonces empecé a aprender un poquito de pintura, de dibujo y todo esto. Y de repente a mi hermana le regalan una cámara y se la vio prestada y empecé a hacer fotografía, ¿no? Inmediatamente me di cuenta que tenía ahí alguna habilidad que se me daba, ¿no? Entonces, empecé a hacer fotografía. Eso ya lo he dicho un poco anteriormente, pero me parece interesante porque siempre es interesante ver cómo alguien encuentra su oficio, su profesión o lo que le gusta hacer en la vida, ¿no? Entonces, por ejemplo, siendo yo del rancho, ¿no? Pues crecí cazando y utilizando armas y era muy buen cazador de niño, me gustaba mucho, ¿no? Uh-huh. Entonces, ya más mayorcito, pues me di cuenta que no era algo que era muy aceptable o que andar ahí matando animales, ¿verdad? Ajá. Entonces yo ya lo dejé y cuando agarro una cámara, pues después me di cuenta, ¿no? Que realmente estaba haciendo lo mismo. O sea, todo lo que yo aprendí desde muy chiquito, agarrar un rifle, que en este caso era una cámara, apuntar, enfocar, buscar algo, ¿no? Era muy parecido, pero en otro sentido, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo cuando tomé la cámara, o sea, fue así como muy natural y muy automático, ¿no? Empecé a cazar imágenes así, a tomar entonces yo ya dije, pues por aquí... Eso fue en la universidad, me comentabas. Sí, estaba en la universidad, ¿verdad? Uh-huh. Entonces terminé la universidad, trabajé como 2 años de agrónomo y yo ya estaba pues cada vez más metido en la fotografía y en una de esas me invitaron a trabajar en Vanguardia. Uh-huh. Y de repente me metía de fotógrafo a Vanguardia y de ahí ya no me quitaron la fotografía, ¿no? Bueno, tienes ahora en tu haber un sinnúmero de exposiciones y si nos quieres platicar de alguna de ellas. Ajá. Bueno, podemos platicar sobre el libro de A través del postigo, que fue mi primer libro que hice. ¿Verdad? Esto lo sacó el archivo municipal cuando estaba Carlos Valdés, ahí fue el que hicimos ese proyecto juntos. Uh-huh. Es un retrato de la ciudad, ¿sí? Uh-huh. De la gente, son retratos de la gente, pero dentro de la ciudad, está retratando a la gente dentro de su medio, de su ciudad, ¿no? Es en blanco y negro. Uh-huh. Es un trabajo me gustó mucho, me sigue gustando mucho todavía, ¿no? Uh-huh. Después hice unas especie de abstracciones en arquitectura que eran, todavía no se utilizaba la computadora y yo hacía un poquito una especie de espejo abstracto sobre las fotografías y unía las imágenes. Se ven como figuras geométricas también en blanco y negro. Sí, en blanco y negro, sí. También se hicieron exposiciones sobre ese trabajo, después había catedrales, había edificios públicos. Sí, incluso aquí la escalera del TEC, aquí la escalera del edificio principal del TEC era una de las fotos principales de la exposición, ¿no? ¿Verdad? ¿Y cómo se duplicaba? Sí, era un juego como un caleidoscopio, era un juego visual, sí, donde era acerca de la simetría, ¿no? ¿Verdad? Basándonos en arquitectura y en fotografía, ¿no?
Después me gustó mucho, ya me empecé a dedicar al color, ¿sí? Ajá. Y empecé a hacer, no experimentos, pero sí un poquito experimentando con pintar con luz. O sea, las escenas, los espacios los pintaba con luces, con ¿Estamos flash. hablando de qué año, Germán? Aproximadamente. Esto, principios de los 90s, más o menos, principios de los 90s, estamos hablando, mediados, principios de los 90s, ¿no? Y esto, parte de las fotografías las hiciste en España, ¿no? Sí, ese, bueno, lo seguí haciendo este proyecto y un tiempo después ya de un tiempo tuve oportunidad de ir a estudiar a Estados Unidos, a Boston. Estudié 2 años en Boston. Me quedé trabajando 3 y yo hacía ese tipo de proyectos allá y luego me regresé a México y me fui un tiempo a Europa, hice también ese proyecto ahí. Ajá. En Europa, ¿no? En Francia, en Marruecos, en España, ¿no? Bueno, y un poquito antes de eso también me empecé a experimentar con el retrato, ¿no? Sí, a finales de los 80 empecé con lo que es el área del retrato, y la manera en que empecé fue, dije, ¿cómo experimentos? Bueno, invité a todos mis amigos de aquel entonces, los que estaban más cercanos, y les voy a hacer un retrato y con eso voy a hacer una exposición. Ajá. Entonces ya los convoqué, los retraté y armamos una exposición que estuvo muy interesante, muy concurrida, porque todo el mundo quería ver cómo había salido. Llevaban a sus amigos. Sí, precisamente estaba la galería, estaba en donde es ahora el Cerro de Babel. Sí, en la parte de arriba era donde se expuso ese trabajo, ¿no? Mira, bueno, pues, sí. ¿Te parece si vamos a un corte, escuchamos música y regresamos para seguir hablando de tu trabajo? Claro que sí. Perfecto, usted acaba de escuchar la voz de Germán Siller, fotógrafo, nacido aquí en el estado de Coahuila y pues ya de una trayectoria muy, muy amplia y reconocida. Lo dejo con la música.
70 fotografías que nos hablan de aquellos edificios simbólicos y centenarios que todo mundo hemos visto y no pocas veces disfrutado. Templos de oración, callejones que obligan a robar un beso furtivo a la novia en turno, la imaginería barroca y kitsch de las piñatas de un mercado, gárgolas y ángeles que penden de las cornisas de iglesias y campanarios. Germán Siller nos obliga a mirar a través de sus ojos y el deslumbramiento no tiene fin. Le acabo de leer la opinión de Jesús Cedillo plasmada en un artículo periodístico sobre la obra de Germán Siller, nuestro invitado. Al finalizar la entrevista con Germán, Kashibashi y su canción titulada I Am the Antichrist to You. Acompáñenos. A los jardines de Babilonia, vamos, tú sabes, te quise más. En los jardines de Babilonia, bailar, 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 bailar. En los jardines de Babilonia, vamos. Estamos de regreso con Germán Siller, fotógrafo, quien nos está hablando de su oficio, de ya nos ha comentado algunos de los proyectos que ha realizado. Y seguimos, Germán, ahora no sé qué otro proyecto nos quieras comentar. A mí el que tengo también muy presente, que he tenido como mucho, por decirlo así, concurrencia, no sé si utilizar la palabra éxito, que me parece un poco excesiva por el entorno en que vivimos actualmente en México, pero ha tenido mucha aceptación este proyecto y ha sido muy valorado. Creo que ya tienes como 3 ediciones. De lo de Tercera Dimensión. Sí. Ajá, o 2. Sí, bueno, son 3 proyectos. El primero es sobre el desierto, o sea, el desierto en Tercera Dimensión. Después hice otro proyecto sobre Saltillo, la ciudad de Saltillo, sus edificios en Tercera Dimensión. Y luego otro sobre retratos de gentes en oficios en Tercera Dimensión, ¿verdad? De estos salieron 2 libros, los del Saltillo y otro de retratos, editados por el Municipal de Cultura. Muy bien. Y el desierto básicamente fue una exposición itinerante. Sí, en realidad yo estaba en Boston y o sea, esto es también en el 96, 97 por ahí, y me cayó una revista de National Geographic donde venía Marte en tercera dimensión. Entonces venían unos lentes en la revista y te ponías los lentes y veías Marte en tercera dimensión. Entonces yo ya había visto mucho de tercera dimensión, pero siempre con un aparato, con algún visor o una manera, los Viewmaster que teníamos de niños, ¿no? Eran como aparatos que usábamos. Claro. Y yo dije, pero si en una revista, en un papel, podemos imprimir información en 3D, pues puede ser muy interesante, porque lo podemos hacer una exposición, podemos hacer un proyecto, un trabajo, ¿verdad?, donde cuelgas las fotografías y a la gente nada más le das unos lentes de cartón y con eso ya pueden ver en tercera dimensión. Entonces me interesó mucho y empecé pues ya a investigar y a ver cómo le hacía. Entonces ya regreso yo a México y se me ocurre de entrada, después de haber estado ya en el norte de Estados Unidos, y volverme a encontrar con el desierto. No, pues voy a hacer el desierto en tercera dimensión, ¿no? Y el primer proyecto fue para el Museo del Desierto. Entonces hicimos una colección donde pues prácticamente recorrimos el norte de México, ¿sí? De todos los desiertos hasta el de Sonora, ¿no? Todo el desierto de Chihuahua y hasta Baja California llegamos, ¿no? Y se hizo la exposición que quedó ahí en el museo y que se estuvo itinerando mucho, que tuvo mucho éxito, ¿verdad? Y el segundo pues fue lo que es ya muy diferente, arquitectura y espacios físicos, ¿no?, en tercera dimensión. También tienes un proyecto que se llama El Horizonte Fraccionado, Haciendas de Coahuila. ¿También? Bueno, ese es parte. Estamos trabajando en una serie de libros con la Secretaría de Cultura, que son unos libros grandes de lo que le llaman coffee table, ¿verdad? Book, de estos que son muy gráficos, con muchas imágenes, de pasta dura, ¿no? Entonces es una colección. Llevamos 4 libros ya de esa colección. El primero fue sobre Salvador Tarazona. Sí.
el pintor de aquí de los murales del Ateneo, de Palacio de Gobierno, sobre toda su historia y su trayectoria aquí en México. Y el segundo es sobre la arquitectura religiosa y arte sacro de todo el estado. Es todo lo que, una colección de imágenes de todas las iglesias y lo valioso que tenemos aquí del arte sacro. Y el año pasado hicimos dos, uno sobre las haciendas, que es el que escribe la historia de las haciendas de todo el estado, las haciendas antiguas de todo el estado, es Arturo Villarreal. Él escribe los textos, yo hago las fotografías, ¿verdad? El otro es sobre las culturas populares de Coahuila. Lleva todo lo que es la comida, las danzas, la música, todas las tradiciones del estado, ¿no? Así está lleno de color. Sí, está lleno de color. Él lo escribió Paco Cázares. Paco es el que escribe el texto, yo hago las fotografías. Con todo esto que tienes que recorrer, con todos estos kilómetros, mejor dicho, que tienes que recorrer para tomar los registros visuales de los libros, de los proyectos, ¿cómo haces para manejar tus tiempos y entregar todo esto a tiempo? Mejor dicho, estar a tiempo, entregarlo, porque es una labor titánica el ir a los sitios, registrar, seleccionar, trabajar. Pues mira, yo digo, siempre he viajado mucho, ¿no? Y conozco ya mucho el estado, incluso he trabajado mucho en el estado. Entonces, moverme en el estado ya es como pues mi casa, ¿no? Es algo muy común, o sea, ya conozco muy bien en los espacios. Y no es un estado chiquito. No. Pero bueno, a través del tiempo. Entonces, y como es mi oficio, me encanta y ya tengo yo vamos a decir, no tengo dificultades en producir lo que necesito producir. ¿Sí? Entonces, más bien de repente tenemos problemas porque, pues por los recursos, porque si el clima, ¿verdad? Por los tiempos de entrega, pero en realidad no, hemos estado trabajando muy a gusto y ha salido todo muy bien, ¿no? Hicimos unos proyectos también. Estos libros los hacemos con la editorial de Dolores Quintanilla, Quintanilla Ediciones. Y estuvimos trabajando en Tamaulipas también. Eso sí, yo no conocía mucho Tamaulipas. Ese sí, como me preguntas, si ese fue un reto bastante fuerte, viajar por todo el estado. Hicimos 3 libros también, uno sobre los muralistas, los 5 muralistas más importantes, el otro sobre la arquitectura del estado, lo más importante, y otro sobre los artesanos. Entonces sí, y sobre todo en esta época de inseguridad y todo, fue un poco difícil, ¿no? Y complicado, pero bueno, todo salió bien. Bueno, pues esa es una parte de tu trabajo, bueno, por decir ahí la punta del iceberg de todo lo que tienes que hacer, que es interesante, y pues te agradecemos el que estés hoy con nosotros. No, muchas gracias por la invitación. Perfecto, bueno, usted ahí lo tiene, Germán Siller, fotógrafo. De seguro usted pone su nombre en la red y va a encontrar su trabajo. Lo dejo con la música. Lucid lovers, me and you, a deal of matchless value. I was always quick to admit defeat, empty statements of bones and meat, and my heart shook with fear
escuchó I Am the Antichrist to You de Kashibashi y antes la voz de Germán Siller, fotógrafo mexicano. Prepárese, está cerca el evento literario más importante del estado, la Feria Internacional del Libro en Arteaga, llamada también Fila Coahuila 2015, del 22 al 31 de mayo. Esta fue la hora para sus libros de arena. Dirección y producción, Mercedes Luna. Producción técnica, Jorge Torres. Colaboradores permanentes, Jesús Guerra y San Juanita Torres. Música de fondo, Paseo de Ovejas. Este es un programa de la Coordinación General de Bibliotecas, Publicaciones y Librerías dedicado a su literatura. Los invitamos a que escuche nuestra siguiente emisión. Los acompañó en la voz Mercedes Luna. Les recuerdo, el que le encuentra por ahí, cerca de usted, hay alguien que acaba de leer un libro. Búsquelo, búsquela y pregúntele qué ha leído. Hasta pronto. Esto fue Libros de Arena, un espacio para la literatura, la historia y las bibliotecas públicas. Lo esperamos en la próxima emisión. Consuma libros y literatura.